Puede ser verbal o paraverbal, escrita, o sea que también vemos si la persona sabe escribir o no, sabe leer o no. Aunque es muy amplio, yo solo les voy a enseñar lo que tiene que ver con psiquiatría. Ustedes seguramente en neurología vieron todo lo que es las lesiones cerebrales que producen trastornos del lenguaje. La fascia de Broca, la fascia de Wernicke, bueno. Lo primero que vamos a evaluar del lenguaje es si el lenguaje hablado es coherente o incoherente, organizado o desorganizado. Es muy importante esto porque ustedes van a ver que el diagnóstico que más les voy a preguntar yo en todo el semestre es esquizofrenia. Y la esquizofrenia comprende algo que se llama discurso desorganizado, que es una alteración del lenguaje. Entonces, cuando yo digo que el lenguaje es desorganizado, es incoherente y lógico, estoy hablando de que no tiene sentido. Entonces, miren, ahí hay un ejemplo muy bonito. Dice: la pataraba fuimos la bajo cantando, comida, retándolo, masna para tincolor. ¿Qué significa eso? Eso se llama lenguaje desorganizado, lenguaje incoherente. ¿Sí? ¿Quedó claro? No se entiende, no se sabe de qué está hablando. Es un síntoma de todos los que tienen recuerdo. Ahora, hay otros tipos de lenguaje, otros tipos de alteraciones del lenguaje. Entonces, ¿han visto estas personas que hablan rapidísimo? Cuando una persona habla muy rápido, le decimos taquilalia. Entonces digan taquilalia. Cuando una persona está taquilálica, también está taquicíclica. Uno no puede hablar rápido si no está pensando rápido. ¿Sí? Ahora, bradilalia, hablar despacio, lento. Pueden ser los depresivos que te responden sí. No. Lento. Mutismo. Ustedes ya saben qué es mutismo porque lo vimos el primer día. ¿Qué es mutismo? No habla. Y no habla ¿por qué? No quiere. Inventes. ¿Por qué no habla? ¿Cómo que por qué no quiere? Ya me olvidé. ¿Por qué no habla? ¿Es parte de qué el mutismo? Desmotivación. De la catatonía. Catatonía. ¿Y qué es la catatonía? Rigidez. Entonces yo no hablo por rigidez. Tengo todo contractilado. No voy a hablar, demasiado trabajo. Me quedo callado. Musitación. La musitación es el movimiento de los labios que a veces da un sonido que es casi imperceptible. Y es típico del paciente cuando quiere responderle a la alucinación, pero está hablando con nosotros. Entonces el paciente te responde las preguntas y luego susurra a la alucinación, le dice cosas a la alucinación. Eso es la musitación. Soliloquio, hablar solo. Algo típico también de la esquizofrenia, el paciente, el papá te dice, todo el día habla solo en la habitación, pelea, discute, charla y está solo, no hay nadie. Soliloquio.
Neologismo. El paciente inventa palabras. Entonces, el último neologismo que me dijo el paciente fue, le pregunté qué quería hacer, qué quería trabajar cuando fuera mayor. Y me dijo, quiero ser un astrofer, un chofer de astronautas. Ellos inventan palabras, neologismo se llama. Ensalada de palabras, son muchas palabras inconexas. Ustedes aprendieron hace un ratito que cuando una persona habla mucho de muchas cosas, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Si yo les digo cómo se llama la ensalada de palabras en el pensamiento, ¿ustedes qué dicen? Estaba hablando de taquipsia. Pensamiento descompuesto. Pero piensa lo que piensa, muchos temas, digo muchas cosas. ¿Verdad? Que sí que es pensar rápido. Y si hablo de muchos temas, fuga de ideas, chicos. Fuga de ideas. La ensalada de palabras es el equivalente en el lenguaje lo que es la fuga de ideas en el pensamiento. Bueno, ecolalia. La ecolalia, quiero que se la aprendan así: ecolalia, palilalia, logoclonia. Ecolalia repite una frase, palilalia repite una palabra, logoclonía repite una frase, como una sílaba, perdón, una sílaba. Entonces, frase, palabra, sílaba. Entonces, la ecolalia del paciente, uno le pregunta ¿cómo estás? Y él dice ¿cómo estás? 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 En la palilaria uno le dice ¿cómo estás? Y él le dice estás. Y la logoclonía, el paciente repite la sílaba. Entonces, ¿cómo estás? Tienen diferentes nombres, con que me digan ecolalia, chicos, yo voy a ser la persona más feliz del país. Coprolalia, decir groserías de manera involuntaria, no es incontenible. Son típicos del Tourette. Verbilocuencia, ¿verdad? El síndrome de Tourette. Verbilocuencia es uso de lenguaje difícil, complicado, muy técnico. Ustedes aquí ven un montón de lenguaje difícil, pero porque estamos en un contexto de aprendizaje. Yo a mi paciente no le hablo de estas cosas. Cuando ustedes ven que un paciente llega a su consultorio y les habla de manera difícil, de una vez, verbilocuencia, también llaman el síndrome del abogado, que te habla de cosas que uno no entiende, con términos complicados. ¿Sí? Verbilocuencia. Mesmo que essa pessoa tenha um nível emocional, mais elevado, que tenha convivência com outras pessoas, que tenha outro nível de linguagem, pode ser? No. Porque uno puede tener un nivel de lenguaje muy elevado, pero el lenguaje es para comunicar. Cuando yo quiero comunicar, lo hago según mi receptor. Entonces, si yo hablo con un niño, yo voy a estar hablando de la taquixidia, ¿no? Hablo de cosas de un niño. Entonces yo me acomodo a mi interlocutor. Si yo no me acomodo a mi interlocutor, si no hablo de manera complicada, es porque quiero que la persona no entienda o quiero que me admire o otras cosas.
Por lo general, los pacientes están maníacos en ese momento, están perdilocuentes. Entonces se creen superiores a todos, son los más inteligentes y los más fantásticos de todos. Oligofasia. La oligofasia es la pobreza de palabras en el discurso. Le pasa mucho a los abuelitos que se les van olvidando las palabras. Y te dicen todo el tiempo, ¿cómo era que se llamaba? Y no se acuerdan. Y te terminan contando algo usando 50, 100 palabras. ¿Sí? Verbigeración. A ver, encuentren qué es la verbigeración en el pensamiento. La verbigeración es la repetición de un vocablo, ¿miren?, que no conecta con el discurso. Repetición de un vocablo que no conecta con el discurso. ¿Sí? Estereotipiar pensamiento, ¿muy bien? Entonces, si yo hablo del pensamiento, se llama estereotipiar pensamiento. Pero si yo hablo del lenguaje, se llama verbigeración. ¿Bueno? ¿Difíciles? Más o menos. Alteraciones del lenguaje escrito. Solo tienen dos que tienen que saber. La grafia, ¿por qué? Porque a los abuelitos se les olvida escribir. Después ya no se acuerdan de firmar. Entonces ustedes lo tienen que saber. Y el otro es la disgrafia, que aquí se ve maravillosamente expuesta. Que ustedes las letras no se las saben bien. No se entiende nada, ¿no? Estos trastornos son trastornos en general de neurología. El único que quiero que se acuerden de psiquiatría es la disfemia, que es la tartamudez, que son espasmos y tropiezos al hablar. Entonces son las personas que me dicen, ¿cómo estás? ¿Sí? Bueno, se llama disfemia, chicos. Futuros médicos, disfemia. Bueno, las afasias, esto es un repaso porque realmente ustedes ya vieron esto en neurología. Las afasias son la pérdida de la capacidad de comunicar. ¿Listo? Y ustedes conocen dos, afasia de Broca y afasia de Wernicke. Acuérdense que la afasia de Broca es lo motor y el Wernicke es la comprensión de las palabras. Si ustedes ven esto en un paciente, este paciente no tiene algo psiquiátrico, lo que tiene es algo neurológico. Entonces no vayan a confundir. Eso es lo único que tienen que saber del lenguaje. Fácil. Fácil. Chicos, voy a tratar de resumirles la afectividad de la manera más sencilla, para que más o menos lo entiendan, porque realmente yo lo que les pregunto es la patología. Pero si ustedes no saben qué es la afectividad, entonces yo me pongo a hablar de la patología y no entienden nada. Voy a tratar de explicarles lo que es la afectividad de una manera simple, bonita. Tengo que resumir las diapositivas, porque son eternas.